Bien, cuando nosotros queríamos aproximar esta área, el área que tenemos acá, el celeste, que representa en este caso la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, ¿qué es lo que se hace? El método de Simpson 3/8 te dice que aproximamos la curva de azul por una curva de grado 3. Y para eso, para aproximar una curva de grado 3, que es un polinomio que nosotros vamos a considerar, tenemos que particionar el intervalo desde a hasta b o conocer dos puntos dentro del intervalo desde a hasta b, igualmente espaciados entre ellos. Entonces nosotros podemos llamar acá el punto, digamos, x1 y el punto x2, el mismo espacio entre ellos, ¿no? Un mismo espacio entre ellos. Entonces, dado esos puntos en el mismo espacio, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, lo que hace el método de Simpson 3/8 es dividir el intervalo en el cual se va a realizar la integral, en este caso la integral de azul, que representa el área bajo la curva de azul, aproximarlo por un polinomio de grado 3. Para eso yo debo conseguir dentro del intervalo desde a hasta b esos puntos, el x1 y el x2. ¿Correcto? Entonces la curva sería de esta manera, el polinomio de grado 3. Entonces, el área bajo la curva de amarillo es aproximadamente el área de la curva de azul, que es lo que nosotros necesitamos hallar. Por eso decimos que la integral desde a hasta b, esta cantidad de acá, de f de x diferencial de x, que es exactamente el área bajo la curva de azul, es aproximadamente el resultado del lado derecho, que es el método de Simpson 3/8. Esta fórmula la hemos deducido en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, recordar que B y A son los extremos y el x1 y el x2 son puntos que nosotros lo debemos conseguir. ¿Cómo conseguimos el punto x1 y el punto x2? De la siguiente manera. Veamos. Si acá tenemos el intervalo, ¿verdad? Tenemos el intervalo desde A hasta B y particionamos en partes iguales, y acá más o menos, acá, x1 y x2, como se está dividiendo en tres intervalos de la misma longitud, yo puedo llamar un h auxiliar acá, y nos tendríamos b menos a sobre 3. En ese sentido, el punto x1 sería el a más h. El punto x2 sería a más 2h. Bueno, y la y el b ya son datos de entrada que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué nos queda el x? ¿A qué es igual el punto x1? A más h, pero h es b menos a sobre 3. Así también, el punto x2 sería a más 2h, o sea, 2/3 de b menos a, reemplazando el valor de h. Y acá, realizando la operación que está sobre 1, sería que el x1 sería igual a 3a menos a, sería 2a más b sobre 3. Y el punto x2 sería igualito, que está sobre 1. Tendríamos 3a. Vamos a realizar por acá esta operación rápida para poner la respuesta. Sería 3a más 2b menos 2a, ¿qué haría? ¿Cierto? 3 por a, 1 por 2, 2b menos 2a, todo sobre 3. Entonces el x2 nos va a salir a más 2b sobre 3. ¿Correcto? Si ya tengo la fórmula de Simpson 3/8, que es esta, y ya tengo
¿Cómo calculo el x sub 1 y el x sub 2? ¿No? Ya no tendría ningún problema entonces en poder desarrollar mi fórmula ya correctamente, en poder aplicar la fórmula, ¿cierto? X sub 1 lo calculo de esta manera, X sub 2 de esta forma, y para calcular la integral aproximada uso esta fórmula. Entonces ya podría ser mi código en MATLAB. Pero este código en MATLAB sería el método de Simpson 3/8 simple, no compuesto. Y luego ya lo hacemos el método compuesto, no habría problema. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer esto acá? A ver, en este lado vamos a hacer el código. Ya tenemos todo acá. El código sería de la siguiente manera. Nombre del programa, vamos a ponerlo Simpson 38. Así todavía, Simpson 38 es simple, entre paréntesis la variable de entrada, que en este caso es el A, el B y la función nada más, ¿no? Porque es lo que necesito para poder desarrollar esta integral, ¿sí? Y acá voy a calcular internamente el punto x sub 1, el punto x sub 2 y le aplico la fórmula. Entonces acá vamos a calcular el punto x sub 1. El A lo vamos a dejar como A, B, el x sub 1, x sub 2 y el f de A que sea para nosotros el U, el f de x sub 1 va a ser el M, el f de x sub 2 que sea P y f de B, V. Así vamos a usar. Entonces de frente, hallamos acá, primero vamos reemplazando, ¿no? Cuando x vale A, ¿no? Lo que voy a calcular es el U, el f de A. Evaluando la función. ¿Qué es lo que hace I vale en f? Lo que evalúa es la función, el valor actual del x, que en este caso vale a. O sea, acá estamos calculando el f de a, ¿cierto? Ahora vamos a llamar al x. Acá estoy en el x sub 1. Voy a poner 2a, 2 asterisco a, más b, todo sobre 3. Este es el valor de x sub 1, ¿verdad? Y voy a reemplazarlo para hallar m. Sería m es igual a igual la función. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy evaluando en la función el valor actual de x, que en este caso ya es el x sub 1, pues estoy llamando m. Ahora vamos a nuevamente x. X es igual a el x2, que es este, ¿no? Sería a más 2b, asterisco b, todo sobre 3. Y lo que tengo ahí ya es el punto x sub 2 y debo calcular su imagen que estoy llamando p. Entonces p sería igual, evaluando en f, ¿no? Ya tengo P y solo me faltaría V. Y para eso ya tengo X, el A, el X1, el X2 y el X, el último X que sería el B. Cuando X vale B, pues voy a calcular el V, que sería evaluando la función, ¿verdad? Punto y coma, porque ninguno de esos datos nos interesa a nosotros. Y finalmente, como ya tengo todo, voy a encontrar el valor aproximado, que en este caso voy a ponerle acá como variable de salida, ojo, y que sea, ¿no? Igual a esto. Entonces acá va a ser el i igual a b menos a sobre 8 sobre 8 que multiplica a. Hay que tener mucho cuidado con los signos de agrupación, por favor. Que multiplica a f de a, que nosotros lo hemos calculado y vale u, más f de x1, que vale para nosotros m, más 3 asterisco m, más 3 asterisco p, que es el f de x2, más finalmente v.
pongo punto y coma porque, bueno, acá no lo quiero mostrar, ya lo voy a mostrar en la variable de salida. A ver, programamos esto, chicos, por favor, y me pasan ya el texto, tal cual. Pero hay que tener cuidado con las multiplicaciones y los signos de agrupación, que de repente acá no lo veo rápidamente. Chicos, me pasan, por favor. Pero acaba de pasar el código, en primer lugar, vamos a direccionar correctamente nuestra carpeta de trabajo, que para nosotros es Mate 4, y acá vamos a crear el código. A ver, lo que habíamos hecho es eso, ¿no? Y S38S, variables de entrada, A, B y F, X vale A, U sería F de A, X1 sería 2A más B sobre 3, ¿correcto? Esta es la imagen, el M es el F de X1, este sería el X2, A más 2B sobre 3, este sería el F de X2, acá, bueno, no le hemos puesto punto y coma, lo cual no va a hacer que el código deje de funcionar, simplemente genera desorden, nada más. Acá V igual de F, sería el F de B. Finalmente, esto es B menos A sobre 8. Este de acá está mal, ¿no? Hay que ponerle un paréntesis acá. Porque si no, el 8 multiplicaba al otro. Y acá es todo. B menos A sobre 8 por U más 3C más 3B más V. Entonces, este código ya debe estar bien, ¿no? Vamos a borrar S38S. Y vamos a hacerlo correr. Lo hacemos correr con un ejemplo. Hacemos una integral. Esta, ¿no? De 0 a 1, X al cubo. Sabemos que la respuesta a esto es un cuarto, ¿no? Analíticamente. Sería X a la cuarta sobre 4, un cuarto. Entonces, acá tenemos como ejemplo que A vale 0, que B vale 1, y que la función es X al cubo. Entonces, vamos a ejecutar nuestro pequeño código con la intención de probar si funciona correctamente. En este caso, el A sería A sería 0, B sería 1, y entre comitas pongo el f de x, que en este caso es el x al cubo. ¿Cuánto sale la integral? Exactamente un cuarto, ¿no? Ahí está la respuesta. Y como habíamos señalado en la clase pasada también, tiene sentido, mucho sentido que tenga el valor exacto el método de Simpson 3 octavos, porque yo aproximo esta función x al cubo por un polinomio de grado 3. Y obviamente, si a un polinomio lo aproximas por otro polinomio, tiene que salir el mismo. Por lo tanto, la integral debe ser igual. Entonces ya tenemos el método de Simpson 3 octavos. El método simple. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener el método compuesto? Bien fácil. Si ya tengo el método de Simpson 3 octavos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Escuchen, por favor. Para ver la manera más fácil de estar reduciendo todo el algoritmo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá, por favor, escuchen. Como ya tengo el método de Simpson, como tenemos el método de Simpson 3 octavos, hagamos lo siguiente. Vamos a particionar el intervalo. Recuerden ustedes que en el compuesto lo que hacemos es particionar el intervalo. Vamos a hacer todo esto. Muy bien. Entonces ponemos acá. Este sería el A, ¿correcto? Este sería el X sub 1. Este sería el X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub N. Y este sería perdón, este sería X sub N menos 1, ¿no? Y este sería el B. Particionando el intervalo en N subintervalos. ¿Correcto? Eso es lo que hacemos. Ahora, vamos a encontrar los puntos. Nosotros tenemos que tener un programa que nos genere todos los puntos
x1, x2, x3, x4 hasta xn-1, donde acá hay n intervalos. Y en cada intervalo aplicar el método de Simpson 3/8. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros podemos construir un programita que seleccione los puntos. Vamos a poner una variable salida. Podríamos usar, eso es i. No quiero mezclar las variables. Acá podríamos ponerle la variable salida una letra A. Nombre del programa. Vamos a ponerle S38 compuesto. Y variable de entradas A, B, F y el número de intervalos que voy a hacer. Tendríamos acá, escuchen por favor, que H es igual a B menos A sobre N. ¿Quién es H? Esta distancia entre los intervalos, ¿no? Que es la misma para todos. Acá también. Eso es H. Y que lo calculamos en función de A y B, que es lo que ingresa. Entonces vamos a generar los puntos. X1 es igual a A más H. ¿Cierto? X1 es igual a A más H. El X2 sería igual a A más 2H. Y de manera general, el X sub K o el X sub I sería A más IH, donde vamos a necesitar el recorrido de 1, 2 hasta N menos 1 para llegar a este punto. Bien, lo que vamos a hacer acá entonces es lo siguiente, ¿no? En cada uno de estos intervalos que tienen longitud H, acá todos estos tienen longitud H, todos. Vamos a aplicar el método de Simpson 3/8 en cada intervalo. El simple. Acá vamos a aplicarlo, vamos a hallar un S1, vamos a llamarlo así. S1, que significa de hallar el método de Simpson 3/8 en el intervalo de x1. Acá sería S2, acá sería S3, S4, y finalmente en este intervalo tendríamos que aplicar el método Simpson 3/8, que lo podemos llamar Sn. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo programo eso? Lo que voy a hacer es, voy a aplicar dentro de un bucle, desde el x1 hasta el xn, que sería el b. El xn sería de esta forma, ¿no? Xn sería igual a más, siguiendo esta idea, sería desde a más n por h. Voy a aplicar en todos. Pero para poder seguir un orden de recurrencia, voy a empezar desde x1 hasta b, perdón. Y el S1 lo voy a calcular aparte, que en todos estos lo voy a llamar S nada más. En cada intervalo lo voy a llamar S, para tener un orden. O sea, no lo voy a llamar S1, S2, ¿no? Entonces vamos a empezar acá con la programación y vamos a decir que el primer S va a ser aplicar Simpson 3/8, que sería S38 simple. ¿Con qué variables? Con las variables A y X1, pero X1 es A más H, ¿verdad? Lo podría trabajar aparte, así, y acá poner acá desde A hasta X1. Eso sería el primero, es que lo estoy calculando, como ustedes observan, aparte, ¿no? O sea, esta parte de acá ya está hecho. Esta. Ya lo encontramos. Ahora eso debo sumar el resto, pero va a ser el resto, como no sé cuánto vale n, voy a usarlo dentro de un for, ¿no? Entonces acá vamos a calcular los puntos. Desde 1 sería hasta n. Con esto voy a calcular los puntos x1, x2, x3, x4, xn-1 y b. Aunque el x1 ya lo he calculado, ¿no? Pero para cuestiones acá de programación, que se podría mejorar obviamente luego, vamos a empezar a calculando los puntos de esta manera, ¿no? Vamos a usar dos letras como ustedes me dijeron, L y K.
Acá debería ser IH, ¿no? A más IH. Claro, la multiplicación, como se debe trabajar en MATLAB, debe ser I asterisco H. Este es el L, que cuando I vale 1 sería X1. Ahora, ¿cómo genero el X2? Que lo voy a llamar K. Sería A más el punto siguiente, I más 1 por H. Ahora, hay que darnos cuenta de algo. Que acá estoy teniendo n intervalos desde 1 hasta n. Y si ya calculé en el primer intervalo, ya me quedan n menos 1 intervalos. Es más, si acá pondría n, se originaría un error, porque acá sería n más 1 por h. Y el k, n más 1 por h, ya estaría aumentando al b un h, me estaría saliendo ya del intervalo que me corresponde. Entonces acá está bien. Y ahora, ¿qué realizo? Voy a aplicar, el s va a ser la suma, voy a calcular acá, la suma anterior, porque hasta el momento, cuando i vale 1, voy a calcular el L, que es el x sub 1, y el k, que es el x sub 2. Con L y k voy a aplicar nuevamente esta fórmula. S, 38, S en los puntos L y K. Ah, pero ¿qué variables de entrada necesita el método de Simpson? Necesita la función también. Entonces hay que ponerle la función, si no, no lo va a leer. Acá arriba también, ¿no? Arriba de manera similar necesita la función. Si no, no lo va a leer, ¿verdad? La función. Entonces acá calculé el primer S, el S1. Y el S que está acá va a ser, estoy generando la suma en el mismo for, de paso. El nuevo S va a ser el S anterior, que vale este, en el primer intervalo, más el cálculo de S38S, es decir, el método Simpson simple en el intervalo L, que es el X1, porque sería A más 1, cuando I vale 1, A más H, el K, que es el X2, que sería A más 2H si I vale 1, y la función que hemos ingresado al inicio, ¿correcto? Y eso lo voy a hacer hasta que termine en el intervalo, el de acá, el último intervalo, ¿no? Porque en el último intervalo, ¿cómo va a trabajar? Cuando I vale n menos 1, vas a tener el L, que va a ser A más n menos 1 por H, que es el de acá, xn menos 1, hasta K, que sería A más n menos 1 más 1 sería n por H, que es el xn. Y ahí va a calcular, va a aplicar el método de Simpson 3 octavos y lo va a sumar con toda la suma que se viene acumulando acá, porque el S se va actualizando. El nuevo S, vamos a hacer un ejemplo acá, nada más. El nuevo S que va a trabajar para la iteración 2 va a ser esto, ¿no? Es decir, cuando I vale 2, va a calcular A más 2H. O sea, me está calculando el X2 de nuevo. Creo que eso va a ser uno de los inconvenientes del código, en realidad, que realiza operaciones por las puras, ¿no? Creo que ese sería un pequeño inconveniente. Va a calcular el X2 y va a calcular el X3, ¿cierto? Y va a aplicar el método, va a aplicar Simpson 3 octavos entre el X2 y el X3 y va a sumar al S anterior que venía a la suma de este más este. Y al final está sumando todos y eso sería para nosotros el área aproximada, ¿verdad? Entonces al final digo que A es igual a esa suma, punto y coma, porque acá ya lo tengo como variable salida. Eso sería nuestro código rápido, inmediato, el método de Simpson 3 octavos compuesto. ¿Correcto, chicos? Pueden hacerlo en MATLAB, por favor, y me pasan para poder trabajar. A ver, vamos a programarlo en MATLAB, ya que me pasaron por acá el código. Acá, x1 a más h. No hay punto y coma acá, sí. Yo no le he puesto punto y coma en el código. No, acá es coma nada más, porque las variables de entrada están separadas por comas, chicos. No hay punto y coma acá. Entonces, acá lo vamos a cambiar. Acá no hay punto y coma, es coma. Punto y coma es para cerrar nada más, ¿no? Para no mostrar el resultado. Y acá tendríamos, correcto, acá.
El S que vale es este de acá, el S38S, y listo. K vale S más en L, K y F. A vale S. Ah, pero si yo lo trabajo así, tengo que tener cuidado que el código S38S esté en el mismo directorio, que en este caso sí coincide, ¿verdad? Esto lo voy a grabar como S38C, pero hay una manera más óptima de hacer esto. Es decir, debajo del este sería mi código principal. Escuchen, por favor. Vamos a empezar a trabajar con subrutinas. Este sería mi código principal que usa un código secundario que es el S38S, que es el simple. Entonces, para no estar preocupándonos si está en el mismo directorio o no, este código simple lo copio. Pero lo copiamos al final de este código. Alguien dice, profesor, pero no lo va a reconocer porque está al último. Sí lo reconoce. Entonces nosotros vamos a poner un pequeño comentario acá. ¿Dónde está porcentaje? Acá comienzan las subrutinas, que en este caso solamente hay una, ¿no? Acá está. Es decir, este código de acá, cuando necesite el S38S, que necesita variables de entrada A, B y F, lo va a trabajar con A, X1 y F, y la variable de salida debe ser S, no Y, sino lo va a almacenar en S. Eso es importante, sí, porque para usar un código como subrutina, tenga variable de salida de esta manera, para que acá lo pueda llamar. Con esto te garantiza que el valor de I quede reconocido, y acá lo va a hacer eso. Entonces nosotros quiero primero probar si esto funciona correctamente, ¿sí? Y vamos a hacer correr el código original. Cuando n vale 2, sale un cuarto, ¿se dan cuenta? Porque ya está procesando todo. Y recuerden que si la respuesta es un cuarto, ya, ahí se va a quedar. Con 4 va a salir un cuarto. Todas. Claro, en este código está por las puras que yo le haga bastantes cortes al intervalo cuando la respuesta correcta, como la función es x al cubo, va a dar lo mismo. Entonces el código está funcionando perfectamente, chicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado el método de Simpson 3 octavos, ¿verdad? Eh, Simple, con la fórmula que se explicó hace rato, y a partir de esa hemos particionado el intervalo, hemos hallado el punto acá x1, x2, y hemos aplicado el método Simpson 3 octavos simple, y le hemos ido sumando, sumando, sumando. Ahora, el único inconveniente acá es nada más que yo estoy realizando operaciones dobles, ¿no? Por ejemplo, acá, y justo les decía esto, les decía que acá yo calculo, acá les está explicando, estoy calculando el x1 dos veces. Acá calculo x1 y acá calculo x2. En la siguiente iteración, cuando i vale 2, calcularía el x2 y el x3. O sea, cada rato estoy calculando lo mismo. Y eso genera costo computacional, más allá que el código sea simple, funcione fácilmente. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Este código lo podemos acomodar de la siguiente manera, ¿no? De tal manera que realice menos operaciones. Vamos a hacerlo de color verde. Tendríamos A es igual a S38C, A, B, F, N. Y acá el H igual B menos A sobre N. Y acá vamos a calcular y vamos a ponerlo dentro del vector X que vamos a ir almacenando. Vamos a ponerle X de 1. O sea, ya le estoy dando al vector X, estoy dando la primera posición. Estoy dando el X sub 1, que va a ser A más H. Punto y coma. Y es más, voy a llamarle en B lo voy a llamar al X de 1. ¿Para qué? Para que este X es el mismo en todos. ¿Para qué? Para poder aplicar el método de Simpson 3 octavos. Es decir, el primer S. El primer S sería igual S38S. Acá tendríamos el punto A, el X1 le he llamado B, en la función. Ya tendría el primer S. Ahora voy dentro del for. Entonces, como ya calculé
la primera suma, voy a calcular la segunda suma, la tercera suma, la cuarta suma. El i recorrería desde 2 hasta n ahora, desde 2 hasta n. Lo voy a hacer de esta manera, de 2 hasta n. Igual, acá si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos intervalos hay acá? Desde 1 hasta n-1. Hay n-1 intervalos. Desde 2 hasta n, también acá cuenten 1, 2, 3 hasta n. También hay n-1 intervalos, porque empiezo en 2, no en el 1. ¿Correcto? Ahí lo mismo, o sea, la cantidad de sumas que voy a hacer va a ser esta de nuevo. X en la posición y sería, ya sabemos que es la fórmula, A más I H, ¿verdad? A más I asterisco H. Y acá calcularía el X sub 2. ¿Correcto? Acá calcularía el X sub 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El L, que es el X1 y el X2, el L va a ser el izquierdo y el otro el derecho. El L es como si haría la de A y el K va a ser como haría la de B. Entonces, L va a ser X de I menos 1. Que ya lo va a reconocer, porque acá si I vale 2, va a ser el X de 1, que ya lo ingresé adelante nada más. Y el K va a ser el X de I. O sea, en este caso, el X de 2. Que lo acabo de calcular. Lo demás estaría igual, ¿no? Entonces acá tendría que poner que el nuevo S va a ser igual a S más S38S. ¿Con quién trabajamos? Con L, K y F. Punto y coma. Cierro el for y al final en A almaceno S. A ver, ¿cuál es la diferencia con respecto al número de operaciones acá? Veamos. Creo que al final sí hemos mejorado algo. Genero el P, que es en X sub 1, y aplico el X1 es A más H. Estoy calculando el de acá. El X sub 1, estoy calculándolo. Ya le di al X la posición 1. ¿Correcto? Ya estamos ahí. Y por lo tanto, calculo el método de Simpson 3 octavos, el simple, en el intervalo A, B y F, donde A es el inicial y B es el X1. Estoy hallando este C1, entonces. Ahora, para hallar ese 2, ¿qué es lo que hago? Voy a generar mi vector X, lo voy alimentando. Acá genero el X2. A más 2H, genero el X2. Es decir, ese vector ya está quedando así. Ahora ya tiene X2. Cuando I vale 2. ¿Y qué es lo que hace? Pues acá tiene el X2 y el L va a ser el X1, el anterior, porque si lo conozco, por I vale 2 sería X1, que ya lo tengo acá, ya lo creé. Y el K va a ser el X2 que lo acaba de crear. Y calculo la suma. Esta suma va a ser entre X1 y X2, ahora acá. Esta Simpson 3 octavos lo que realiza es el método de Simpson 3 octavos simple, en X1, X2, y lo suma al anterior, al de acá, al S1, que es este, al S que al de acá. Ya tengo la suma de estos dos. Ahora, cuando pasa la iteración 3, ¿qué es lo que va a hacer? El cálculo va a ser solamente en la posición 3, X de 3, que sería A más 3H. O sea, solo lo calculo, solamente está aplicando la fórmula una vez. X de 3 sería A más 3H. Estaría calculando X3. Pero el L va a ser el X de 2. Y el X de 2 ya lo conozco, sí, porque mi vector ya lo llenó. En la posición 2, acá en el paso anterior, X2 ya lo creó. Ahora, cuando I vale 3, crea el X sub 3 de paso, ya lo llena acá, lo está llenando, porque luego lo va a usar. Ya lo llenó. Cuando lo pones así, X entre paréntesis posición Y, va creando el vector. MATLAB va creando su vector. Entonces, lo que hace acá es ya lo siguiente, ¿no? El L es X en la posición 2, que ya lo conoce, hasta llegar a, y K es X en la posición 3. Entonces, lo que va a aplicar ahora es en X2, X3. Y así sucesivamente hasta llegar a N. Hasta llegar a N, ¿qué va a hacer? Va a calcular el X en la posición N. Esto de acá. Cuando I vale N, el X en la posición N lo va a calcular. Y ahí va a terminar también. Y el L va a ser el X en la posición N-1, es decir, el anterior, y el K va a ser X en la posición N. Se va a realizar esta última integral. Realiza la suma total y esa es.
Esto es lo que se tiene que programar de manera similar a esto, exactamente igual, ¿no? Es más, vamos haciendo el cambio. A ver, por favor, ustedes digiten esto en MATLAB. En este caso ya lo copió su compañero. Y acá mismo lo podría cambiar. Voy a hacer otro. Control V. Y sabemos que toda la parte de acá hay que copiarlo igualito. Control C. Tenemos acá. Control V. Y ya está, creo. X1 A más H, B vale A, B, F. Muy bien. 2 está N. El X es el mismo, ¿no? Hay que tener cuidado que no haya mayúsculas, minúsculas. L, K, F. Creo que está bien. Ya, pero vamos a poner S38C óptimo. CO estamos poniendo. Vamos a grabarlo. Óptimo, ¿verdad? Vale. Y igual, está funcionando perfectamente, solo que acá nuestra computadora está haciendo menos operaciones, ¿no? Porque hace rato repetíamos la creación de un elemento. Acá no. ¿Cuántas operaciones nos ahorramos? Eso depende mucho, pues, del número de iteraciones que hagamos, ¿no? Se estaba duplicando el número de operaciones prácticamente y eso en programación es criminal. Entonces, este código sí está funcionando muy bien y vamos a verlo con un ejemplo nada más y para terminar esta parte. Vamos a hacer el ejemplo, la integral, a ver, desde 0 a 1 de e a la x diferencial de x. Nosotros sabemos que esto vale, la integral de e a la x es la misma, el reemplazo en 1 sería el reemplazo en 0, el menos 1 debe ser. Que esto es aproximadamente, el valor de e es 2.7183 aproximadamente, menos 1, 1.7183 aproximadamente, ¿cierto? Vamos a ver qué tan bien está funcionando nuestro código. Entonces vamos a aplicarlo. Acá el a y el b son iguales, la función ya no es x al cubo, sino es e a la x. Ahí está en formato. Voy a cambiar el formato. Ahí miren, observen. ¿Qué tal, chicos? ¿Les parece espectacular? Con 4 decimales, con 4 intervalos nomás, miren. Vamos a ponerle 2, a ver. Con 2. Está funcionando excelente el método, ¿verdad? Buenísimo. Ahora, si cambio el formato, obviamente, seguramente, si es que hago, ¿no? Sí. Si cambio el formato, ahí vamos a ver los errores más atrás. ¿Cuánto es e menos 1? Ahí sí se ve la diferencia, ¿no? 1.71, 82, 81, 82, 98. Ahí se ve la diferencia un poco. Pero tiene su error es 0.00001 con solamente 2 intervalos. Entonces el método de Simpson 3 octavos, como ustedes pueden observar, es un método muy interesante, muy buenísimo. ¿De acuerdo, queridos estudiantes? Claro, eso se aplica para funciones que no se pueden integrar. Alguien dice, ¿pero qué sentido tiene usar un método numérico si yo puedo integrar e a la x? Ahora les cambio el problema. Acá. O menos todavía. Ya cambió, ¿verdad? Esta no tiene antiderivada analítica así directa, ¿no? Entonces ahí sí va a funcionar muy bien el código.